Bueno, y seguimos adelante. Ahora vamos a dar la bienvenida a una de nuestras colaboradoras, como es Magali Marrodán. Ella es mediadora y orientadora familiar. Con ella vamos a hablar de la mediación en los centros educativos. ¿Para qué tipo de situaciones, no? ¿Qué tal, Magali? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Amaya. Gracias por acompañarnos. Bueno, Gracias. La mediación, una figura, desde luego, que va más en diferentes ámbitos y muy especialmente también en el ámbito educativo aquí en Navarra, ¿verdad? Sí, bueno, en todo el país, pero Sí. aquí en Navarra sí. Tenemos una orden foral, creo que es la 204 del año 2010, perdón, y en esta orden foral lo que se prescribe es que todas las personas que trabajan en la comunidad educativa tienen derecho, ¿no?, a obtener mediación, a poder tener procesos de mediación y a poder trabajar desde la mediación en sus centros. Con lo cual, fíjate, Maya, lo importante que es, ¿no? Entonces, bueno, esto la verdad que se ha puesto en marcha en los centros educativos de diferente manera. Pues porque en principio hacen falta también recursos, hace falta tiempo. Entonces, bueno, en la mayoría de los centros se han creado lo que se llama la comisión de convivencia. Entonces son una serie de profesores, ¿no?, que lo que ¿Profesores hacen solo, y profesoras, padres también, alumnos? Sí, bueno, en principio está dirigida la mediación a todas las personas que están dentro de la comunidad educativa. Con lo cual sería el sistema que hemos hablado ya tantas veces en este programa, ¿no?, de prevención y de resolución de conflictos aplicados a todas las personas que están dentro de la comunidad educativa. Entonces hablamos de profesores y profesoras, padres y madres, alumnos y alumnas e incluso el personal administrativo, de limpieza, de seguridad si lo hubiera, es decir, todas las personas que trabajan dentro de esa comunidad. Claro, pero pensemos, Magali, ¿qué tipo de mediación? ¿Sobre qué conflicto se puede aplicar esta fórmula, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Peleas, por ejemplo? ¿Falta desencuentro, falta de entendimiento entre un profesor y un alumno? ¿Alumnos que no se entienden? ¿Clases conflictivas? ¿Pasa todo por un conflicto importante o no? Hablamos de todo eso, pero desde la prevención hablamos de algo antes. Antes de que llegue el problema, que por supuesto está para resolverse, y ahora te explicaría, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Pero antes está para fomentar, a través de la formación de las diferentes personas que trabajan en el ámbito educativo, precisamente la prevención y hablar de convivencia pacífica. Los centros educativos hoy lo tienen muy difícil porque tenemos una sociedad en la que ya hay muchos conflictos en sí y, por supuesto, se trasladan a este ámbito. Hablamos de interculturalidad, diferentes culturas conviviendo dentro de un mismo centro educativo, diferentes formas de ver la educación, ya sin hablar de culturas diferentes, todo esto se traslada ahí. Entonces, ¿en qué tipo de confluir intereses muy diversos, ¿no? Está claro. Muy diversos. Entonces, la mediación desde la formación pretendería transmitir esta cultura dentro del centro educativo. ¿Y cómo se consigue esto? Pues formando a profesores, a alumnos, incluso a padres y madres, también en lo que sería la gestión de un conflicto, básico para su prevención. Pero ya nos ponemos en lo que comentabas tú antes, ¿no?, cuando ya hay un problema. Pues, por ejemplo, yo ayer veía un vídeo y animo, ¿no?, a los televidentes a que se metan en Google y digan mediación escolar. Y me quedé encantada en un centro educativo del sur de nuestro país, cómo había niños de cuarto de primaria que estaban resolviendo un conflicto porque habían peleado dos en el patio. Entonces, niñas de la misma edad que estos niños que tenían el conflicto, formadas en mediación, los sentaban en una mesa redonda y preguntaban a uno, preguntaban al otro qué es lo que le había ocurrido y entre ellos mismos resolvían. ¿Qué ventaja tiene esto? Que los niños saben que tienen un espacio donde pueden hablar con sus iguales y pueden resolver sus problemas, sin falta del famoso castigo. Porque el castigo muchas veces lo único que hace es que nos enfademos mucho más y desde luego que no aprendamos ni reflexionemos. ¿Y qué beneficios tiene, no, Magali? Está claro, ¿no? Bueno, es de sentido común pensar en algunos de los beneficios, ¿verdad? Que es lógico que, bueno, todo cursará mucho mejor si hay un diálogo, un convencimiento de que las dos partes, bueno, pues acuerdan algo positivo para todos. Pero pensemos un poquito más adelante. ¿Qué beneficio en general, por ejemplo, para un aula, para una relación de futuro entre dos personas que se desencuentran? Pensemos un poquito a futuro, ¿no? ¿Cómo beneficia esta fórmula? Pues fíjate, Amaya, o sea, muy claro. Si estamos preparando a nuestros hijos y a nuestras hijas para que entiendan qué es eso del conflicto, cómo todos podemos ser diferentes, a ponernos en el pellejo del otro y a entender qué es lo que le puede estar sucediendo, para que yo entienda entonces cómo responder. Todo esto se traslada, queda dentro de la persona y se traslada a su vida familiar, a su entorno de amigos. Igual hablo de los profesores, igual hablo de los padres y de las madres, con lo cual, o sea, estamos haciendo
cultura de la paz. Sí. Y estamos beneficiando a la sociedad a través del mundo de la educación. Otra forma también de aplicarse a la mediación, que a mí me parece muy interesante, Sí. es a partir de lo que se llama la participación educativa. Hoy, pensando precisamente en ejemplos, Sí. me he encontrado uno real de nuestra ciudad. Había una carta al director en el Diario de Navarra hoy, Sí. que una directora de un centro decía, hablaba de la participación educativa y comentaba precisamente cómo en su centro existen las asambleas de tutores, o sea, de alumnos, ¿no?, de delegados de clase. Sí. Y fíjate cómo funcionan estas asambleas. Estos niños y estas niñas tutores, ¿no?, o sea, perdón, de su clase, ¿no?, que son los que representan a su clase, Sí. recogen en cada uno de ellos en su clase los problemas que hay, las inquietudes, las quejas. Las llevan a esta asamblea, lo comentan y en esa asamblea se queda en qué temas se van a trabajar. Estos temas vuelven a través de los tutores a la hora de tutoría de los niños y de las niñas. Se trabaja en tutoría y a las conclusiones a las que se llega vuelven otra vez a la asamblea y se toman decisiones, con lo cual nuestros alumnos y nuestras alumnas saben que sus ideas son tenidas en cuenta y que Algo muy además, democrático, está claro, ¿no? y que además por eso se llama participación Sí, sí. educativa, que sería lo mismo aplicado a la mediación comunitaria y a la participación ciudadana. Con lo cual, fíjate qué maravilla cómo estamos educando a nuestros alumnos y alumnas en que sus ideas cuentan, en que lo que ellos deciden se va a llevar a cabo, con lo cual van a cumplir mucho más a gusto todas aquellas decisiones que desde el centro educativo vengan, porque se sienten parte de ellas. Entonces, yo creo que es algo, la verdad, que muy beneficioso que para el futuro, ¿no? beneficioso. Realmente Sí. crear los pilares de una sociedad mejor, de una sociedad Sí. bueno, con una educación en valores importante, Exactamente. una sociedad más democrática ya desde los primeros pilares, ¿no?, de la educación, Efectivamente. claro. Entonces, llamar la atención sobre la importancia de que se dote de recursos a los centros educativos para que estos profesores, ¿no?, Sí. que son los responsables de convivencia, tengan unas horas para poder dedicar, que cuando salió este decreto foral tenían Sí. 4 horas a la semana y ahora no tienen nada. Lo están haciendo, Ajá. como digo yo, gratis et amore, porque Claro. les Sí, gusta, sí, por porque voluntad quieren propia, ¿no? y porque creen que es algo muy importante para el centro. Estos alumnos y alumnas que participan también. Y luego llamar a los profesores a que también se formen. Hay muchos formados ya, ¿eh? Sí, Y a sí. los padres y a las madres. Porque si todo esto está en el centro educativo, pero luego en casa no recae en unos padres y unas madres que también conocen de qué estamos hablando y fomentan también este tipo de cuestiones, Sí. pues claro, realmente que caería un poco ahí en Claro. saco roto, en el Magali, ámbito de la familia, ¿no? estoy pensando también quizá en las desventajas que puede tener. ¿Existe alguna desventaja en este planteamiento? ¿Algún inconveniente para llevarlo a cabo? Por ejemplo, las horas que quizá no tienen, ¿no?, regladas los profesores y que lo pueden suplir con su vocación, efectivamente. Pero ¿existe algún inconveniente, alguna dificultad que hay que superar todavía para llevar a cabo este proceso? Si me lo preguntas a mí te diré que ninguna, porque no soy una apasionada de esto, pero sí que es cierto Sí. que el inconveniente, por un lado, es nuestra cultura. Parece que lo primero siempre es que resolver, ¿no?, a través del castigo, de la norma. O sea, nos cuesta mucho. El otro día una compañera me decía, oye, tengo una clase, tengo un problema. Resulta que hay unas alumnas que están insultando al profesor, no tan grave, Sí, pero sí, sí. Y me dice, voy a ir al ayuntamiento porque así mandamos una carta. Y le dije, perdona, ¿qué solucionas con la carta? Digo, Sí. puede que sea, pero ¿por qué antes no vas a este grupo, te juntas con el grupo y Sí. con el profesor y os sentáis todos en el suelo y en vez de dar clase, era una clase de tema deportivo, Sí. decís, bueno, a ver, esto es lo que nos ha llegado, ¿por qué está pasando esto? Y empezar a sacar, ¿no?, cuáles son las ideas, el por qué estas personas están haciendo esto, que estas personas oigan al resto de sus compañeros cómo Sí. se sienten cuando ellas actúan así. O sea, este es un poco el sistema que habría que empezar, ¿no?, de colaboración, de participación y no de imposición. Esta es Claro. un poco la cultura de la mediación. Muy diferente. ¿no? Bueno, muy interesante, la cultura de la paz. Me ha encantado el término, Sí. Magali. Muchísimas gracias. Te dejamos aquí si quieres un ratito y si quieres... Bueno, ¿te gustan las series de televisión, por cierto? Sí, estaba hablando con el Ajá, siguiente tenemos aquí invitado nuestro y siguiente la verdad que me ha invitado. interesado el tema. Efectivamente. Bueno, ¿tú eres de las que ves Breaking Bad, The Wire y todo esto? No, yo me voy a dormir. Ajá. Bueno, Hay que pues descansar. ahora lo vemos, porque Vale. hay mucha gente que lo ve. Sí. Gracias, Magali. Hasta Muchas gracias pronto. a ti, Amaya. Bueno, nosotros Hasta luego. seguimos. Eso es, nuestro invitado es Alberto Naún, profesor de cine de la Universidad de Navarra, cinéfilo empedernido y amante de las series. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Buenas Maya, ¿cómo tardes. estás? Gracias por acompañarnos. Un placer. Vamos a ver un poquito de Breaking Bad, ¿vale? Lo que queráis. Vamos a ver el tráiler de una de las series de éxito. Lo vemos. You want to cook crystal meth? That's right. You know the business, and I know the chemistry. Like shining oil, this night is dripping down. Stars are slipping down, glistening, and I'm trying not to think what I'm leaving now.
who knocks. Grandes series de televisión, Alberto, ahora sí. Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Bueno, Breaking Bad, ¿qué tiene esta serie que ha seducido a tantas personas en el mundo, ¿no? ¿Cuáles, realmente, cuáles son los ingredientes que hacen que verdaderamente, bueno, pues muchas personas estén pendientes de su emisión o la localicen y luego la vean cuando tienen tiempo? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el éxito? Que lleguen con legañas al Sí, sí, trabajo sí, por dormir poco. Las claves del éxito en concreto de Breaking Bad, y no solo de esa serie que puede ser uno de los emblemas de la actual moda de las series de televisión, que es una moda, por cierto, que ya lleva muchos años, ya casi más de una década, yo creo que tiene que ver con un relato que en sí mismo es muy adictivo. Es decir, uno empieza a ver Breaking Bad, a lo mejor los primeros capítulos le cuestan, pero de llegado a determinado punto, al revés, lo que le cuesta es dejar de verlos, y sobre todo si uno los tiene efectivamente acumulados, es capaz de tragarse uno tras otro. Pero junto a ese relato adictivo que es propio del relato serial, ya en el siglo XIX, en la literatura lo era, yo creo que gran parte del éxito de las series, en este caso anglosajonas, que son las que yo más conozco, tiene que ver con que son capaces de tocar temas, y estamos hablando de las series de alto standing, Breaking Bad, Los Soprano, The Wire, todas estas, son series que tocan aspectos medulares de la condición humana, desde la ambición, desde el miedo a lo desconocido, desde cuestiones sociales, políticas, antes habláis de mediación, hay series que tratan el tema de la política como House of Cards o Homeland, hay series que con la excusa de reflexionar sobre el pasado están hablando sobre el presente como Mad Men, con lo cual hay muchas capas de complejidad que, si las unimos a un relato adictivo, por definición, hacen que las series estén tan de moda. Y a la estética, que también es muy importante, la música también, lo hemos visto en el tráiler, por ejemplo, ¿no? Es algo que define a muchas series y que atrapa también al espectador. Sí, ahí una de las claves, yo creo, es que digamos, las fronteras entre el cine y la televisión, antes la televisión era algo como mucho más de andar por casa, valga la redundancia, en cuanto a presupuestos, en cuanto a ambición artística. Hoy en día también tenemos televisiones mucho mejores en casa, incluso aunque no veamos la tele por televisión, una tablet o un buen teléfono móvil nos permite una calidad de imagen de primer nivel, y eso hace que la apuesta de las televisiones por productos de mayor capacidad técnica, incluso actores, tenemos a gente como Matthew McConaughey, como Dustin Hoffman, que se han venido de la televisión al cine, hacen que efectivamente también las cuestiones estéticas y de producción cuenten mucho en por qué las series ahora están tan en boga. Claro. Decía un amante del cine, ¿no?, que yo creo que ha conversado contigo a través de tu blog, Alberto. Bueno, pues ¿por qué, por ejemplo, una película puede ser imperfecta y sin embargo una serie alcanza una calidad constante, capítulo tras capítulo? ¿Por qué? Ahí a veces partimos también de cierto tópico, que es que comparar las películas malas con las series buenas. Entonces, claro, eso es hacer trampa. Hay series también muy malas, lo que pasa es que no están en el mismo nivel, y sobre todo que no aguantan el tiempo. Si una serie es mala y no tiene éxito, pues oye, la cancelan, o incluso hay comedietas más o menos malillas, decentes, como Dos hombres y medio, hay seguro que hay espectadores que les encantan y ahora nos crucifican, pero quiero decir con eso que sigue habiendo cine muy bueno, sigue habiendo cine muy interesante, solo que la televisión ha conseguido ese equilibrio casi perfecto entre productos que sean asequibles para el público cinematográficamente interesado, pero al mismo tiempo también pueda tener diversos niveles de lectura. Es decir, una serie puede gustarle a un cinéfilo de pro muy intelectual y puede gustarle, estoy hablando de Breaking Bad, a gente que, bueno, es espectadora casual y que simplemente la ve pues por el enganche, por la adicción, por la adrenalina. Con lo cual tampoco podemos comparar la buena televisión con el mal cine. Claro. Bueno, estamos viendo The Wire, imágenes de esta serie, algunas se caracterizan por su ritmo vertiginoso, también es importante, ¿no? No es el caso de The Wire, que es justo lo contrario, es más una especie, que es algo que también ha conseguido la televisión, ¿no? Ahí también tenemos diferentes capas, digamos, o nichos televisivos en Estados Unidos, y lo que nos llega aquí de allí, pues al final tiene también las mismas características, pero una de las curiosidades es que la televisión tiene una vertiente muy de cocerse a fuego lento. The Wire es una serie que es casi lo contrario de CSI, en vez de uno o tres casos por capítulo, al revés, presenta un caso por temporada, muy anticlimático, muy pausada en el ritmo, algo similar le pasa a Mad Men, donde lo importante siempre ocurre en segundo plano, o a una serie pequeñita, poco conocida todavía en España, de Sundance
Sundance Channel que se llama Rectify, que es una historia que prácticamente nos deja ver pasar el tiempo. Sí. Entonces eso también habla de cómo la televisión, digamos, se está adaptando a diferentes tipos de espectadores, porque en Estados Unidos partimos de una televisión que no es generalista, sino al contrario, es una televisión muy de nicho. Entonces, bueno, el espectador más habituado a un cine pues, tipo Sundance ha encontrado también ahí sus series, o el de HBO, pues, un espectador culto, exigente, ha encontrado otro tipo de productos, como The Wire que citabais, que lo que hace es apelar a un espectador mucho más novelístico. Curioso, ¿no? Diferentes... o sea, las series de alguna manera tienen, bueno, su público concreto, ¿no? Aquí miramos en España, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahora mismo una de las series, por citar una, Velvet, la hemos comentado fuera con algunas de las compañeras y compañeros, pero muchas mujeres que siguen esta serie. Vamos a ver un poquito cómo está el escenario de las series en España. ¿Qué valoración te merecen? ¿Cuál es quizá la que más te ha podido llamar la atención de los últimos tiempos? Yo conozco menos, porque al final uno de los problemas que tienen las series es que demandan mucho tiempo para verlas. De hecho, ahora uno de los problemas que hay con las series, en este caso americanas, es que se han multiplicado tanto que es literalmente imposible ni siquiera seguir el canon. En España, por el máster de guión, en este caso en la universidad en el que colaboro, sí que tengo relación, tenemos relación ahí con gente de la industria, y probablemente de las cosas más interesantes o de las más atrevidas son las que está haciendo Bambú, que es la que hizo Velvet, la que ha hecho Velvet, la que hizo Hispania, Gran Hotel, pero yo creo que en España todavía falta, y creo que son series muy decentes, pero todavía falta ese salto de calidad que al final va a acabar ocurriendo, porque las ideas y los propios guionistas ven series extranjeras y cogen ideas, y ven series nórdicas que ahora se han puesto de moda, y ven series británicas. Creo que aún falta ese salto para crear series más pequeñas pero más ambiciosas artísticamente. Algo que La Sexta ha intentado con Refugees, que Canal Plus intentó en su día con Crematorio, con una comedia diferente que se titulaba ¿Qué fue de Jorge Sanz? Entonces yo apostaría por ahí por las que más me gustan, sin ser un consumidor ni mucho menos habitual, pero creo que se van haciendo cosas cada vez más interesantes. ¿Por qué? Porque el éxito se imita. ¿Y la tele va a matar al cine o no? No, yo creo que no. Es como, bueno, ya hace décadas se decía que la tele iba a acabar con la radio, que la radio iba a acabar con los periódicos. Y al final los medios van mutando y adaptándose al entorno. ¿Qué es lo que puede pasar con el cine? O que, por ejemplo, una tendencia que está pasando, pues que cada vez tenemos blockbusters más ruidosos, por así decirlo, ¿no? Tipo, pues yo qué sé, Transformers y cuestiones así. Y la televisión se va refinando como ese elemento donde contar historias complejas se ha convertido casi en su lugar habitual. Entonces, no creo ni mucho menos que la televisión vaya a acabar con el cine, porque el cine, como digo, tiene muchísimo recorrido. No solo estamos hablando de cine de Hollywood, hay cine periférico, hay cines diferentes, arriesgados, incluso en el propio Hollywood sigue habiendo propuestas muy interesantes de Christopher Nolan o gente así. Yo creo que lo que va a hacer la televisión es readaptar o hacer que el cine busque otro hueco. Igual que la televisión buscó su hueco específico para poder competir con espectadores que iban a las salas de cine, así va a ocurrir, y es un poco lo que siempre ocurre con todos los medios, que vamos encontrando nuestro nicho. El camino, ¿no? Efectivamente. Eres subdirector del Máster de Guión de la Universidad de Navarra, cinéfilo empedernido y autor de Diamantes en Serie, que es tu blog, efectivamente, tan conocido, ¿no? por muchísimas personas. ¿Tenemos buenos guionistas en ciernes en la Universidad de Navarra? Sí. ¿Y qué tiene que tener un buen guionista en este caso? Yo creo que un buen guionista, aparte de que tiene mucho de oficio, y yo no soy un experto en guión, me gusta ver y analizo, pero yo no sé crear, por ejemplo, una historia. Pero sí creo que un buen guionista, y eso uno lo ve en las historias de las buenas series, que es lo que más conozco en Estados Unidos, al final, aparte de cierto oficio, porque tiene mucho digamos, de artesanía el saber crear una historia, creo que tiene que conocer muy bien al hombre. Y así dicho queda un poco rimbombante, pero un guionista, igual que un novelista, tiene que ser un experto en el alma humana. Porque las historias nos motivan no tanto por ese giro de guión inesperado, que también puede haberlo, pero eso cansa. Sin embargo, lo que nos acaba siempre llenando, emocionando, con lo que generamos empatía, son con las emociones humanas, que están ya más que inventadas. Entonces, en muchas ocasiones, el guionista, digamos, que se centra mucho, o el que quiere aprender guión, en digamos, el artificio, y se olvida del fondo. Y el fondo al final es leer mucho, es discutir mucho, es tener los ojos bien abiertos. Entonces yo creo que un buen guionista en ciernes lo que tiene es que ser un experto en humanidad, que así dicho queda un poco raro, pero eso, un experto en el alma humana. Conocer bien las emociones, efectivamente. Alberto Naún, muchísimas gracias. Nos hemos quedado casi con las ganas de seguir charlando y viendo más series, así que si te parece, te invitamos otro día. Nada, yo estoy aquí al ladito. Gracias, Alberto Naún, profesor
profesor de cine de la Universidad de Navarra. Gracias y hasta pronto. Por cierto, que seguimos hablando de cine porque tenemos un reportaje con Sonia Grande, que es diseñadora de vestuario de películas tan importantes como algunas que llevan la firma de Woody Allen. ¿Lo vemos? Adelante. Sonia Grande es una diseñadora de vestuario española que nace en Oviedo, en el año que no voy a decir porque no viene al caso, y que se prepara en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, porque es cuando yo estudié era el único lugar donde se podía dar alguna materia sobre diseño de vestuario, y que luego tiene su formación en el Teatro Español con Miguel Narros y Andrea Dondorico, que fueron mis maestros durante 10 años de formación de teatro, y luego saltó al cine con la serie de Manuel Gutiérrez Aragón, El Quijote, y ahí me enamoró del cine y ahí empieza la Sonia Grande, diseñadora de cine. Si miro hacia atrás, yo me acuerdo cuando pequeña, cuando leía libros con 13, 14 años, y por ejemplo leía Mújica Laínez, y luego yo pintaba los personajes de Bomarzo y con telas los adornaba. Entonces, yo no era consciente de que ya estaba haciendo mis primeros figurines con 13 años. Es un trabajo que empieza de una manera muy solitaria, digamos, toda la primera parte del encuentro con el guión, toda la narrativa que tú tienes como que exponerle al director de la película, ¿no? Esta es una parte más solitaria de creación, y luego entramos en una parte de trabajo en equipo enorme, que a mí me gusta mucho también desarrollar la parte de trabajo en equipo no solo con mi departamento, sino que el vestuario es una narrativa que trabaja paralela a otras narrativas en la película, como es la dirección, la fotografía, etcétera, y tenemos que trabajar muy de acuerdo, ¿no? La verdad que es que a veces me preguntan ¿cómo es trabajar con Woody Allen? Por ejemplo, no, ¿cómo es trabajar con Almodóvar? Trabajar con los buenos directores de cine es una responsabilidad muy seria. Claro, lógicamente te ocurren cosas graciosas como en cualquier trabajo, pero son muy exigentes, te puedo decir, sí exigen que lleves un trabajo serio, bien hecho. Es un trabajo que conlleva muchísima responsabilidad y tienes que dar como el do de pecho creativo. Normalmente te dicen, Woody Allen te quiere hacer una entrevista para su próxima película, fulano de tal te quiere hacer una entrevista, tú vas, haces la entrevista, hablas con él te pregunta, y normalmente es como se hacen los trabajos. En el mundo americano, que los directores no te conocen muchas veces, pues es a base de hacer entrevistas y bueno, conocerse primero, porque claro, esto es un trabajo que si no tienes como un feeling en común, pues es difícil hacerlo. Con mucho cariño recuerdo Midnight in Paris y recuerdo Magic in the Moonlight, las dos últimas, o sea, la última de Woody Allen también. Los otros, tengo una de Alejandro Amenábar, le tengo un cariño espectacular, y por ejemplo hablé con ella de Almodóvar, pues también me quedo con ello. Te diré que yo no creo que sea una persona muy afortunada con los premios, o sea, sí me han nominado mucho. Yo me siento muy afortunada con los directores con los que trabajo. Para mí el gran premio realmente es estar en los buenos proyectos. Pero sí he de reconocer que los premios hacen mucha ilusión y que bueno, forman parte de un currículum que siempre es interesante. Yo estoy metida en ello desde joven y cada vez me gusta más, o sea que seguiré en ello. Bueno, Sonia Grande es pues la invitada de nuestro reportaje dedicado al mundo del cine. Bueno, aquí seguimos, Me Importa Esto, estamos ya en el tramo final del programa y a la espera de conocer qué está pasando en Navarra, los titulares informativos del día, que nos los acerca desde el plató de informativos nuestro compañero Ricardo Beitia. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy hablamos en primer lugar de Osasuna, no precisamente de sus aspectos deportivos, sino de nuevo de los despachos. Osasuna bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga si hubo o no amaño de partidos. Y entre otros el Español Osasuna de la penúltima jornada de la pasada Liga, que terminó en empate, todo en tiempos del expresidente Archanco. El actual Luis Abalza dice no tener constancia de compra de partidos, si bien admite la salida de 1,5 millones de las cuentas del club. Nuevo escándalo económico que salpica a Osasuna y en concreto a la anterior directiva de Archanco. Abalza ha tenido que salir a dar muchas explicaciones, aunque no todas, porque queda saber el destino de ese 1,5 millones de euros que, como decimos, ha reconocido que salió de la tesorería del club.
Y en Madrid hoy reunión importante con representantes de los partidos políticos del Parlamento Foral junto al Gobierno de Navarra y representantes también del Estado. Un encuentro que ha servido para conocer los detalles del acuerdo previo en relación al IVA de Volkswagen, si recuerdas, así como también otros recursos que tenía planteados el Estado contra leyes que hablaban del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica o de los depósitos bancarios. UPN y el Partido Socialista, junto al Partido Popular, han dado por bueno ese acuerdo que será sometido ahora al refrendo del Parlamento Foral antes de pasar por las Cortes Generales. Estamos también pendientes del caudal de nuestros ríos, en concreto, por ejemplo, del río Ega, en Tierra Estella, que ha puesto nuevamente en jaque a localidades como Andosilla o Cárcar, en donde se ha desbordado debido a su gran caudal, y también a la rotura de las motas con las inundaciones, si recuerdas, de hace un par de semanas. En Castejón se espera la punta de la crecida esta noche, pero no una avenida extraordinaria. Y la Corporación Pública Empresarial acata el fallo del Tribunal Supremo que obliga a readmitir a 32 trabajadores de Ganasa despedidos en junio de 2013. Desde la propia corporación consideran que el fallo va a generar desequilibrios en el organigrama actual de la empresa. Durante el año 2014 la situación de la compañía estaba equilibrada y esto lo que nos conlleva es a que lógicamente pues va a volver a estar desequilibrada. Nuestro posicionamiento en estos momentos es acatar la sentencia y analizar cómo organizativamente vamos a poder cumplirla. Y un estudio de Comisiones Obreras señala que en Navarra hay 96.000 personas en situación de pobreza energética. 44.000 de ellas no pueden siquiera mantener una temperatura adecuada a su salud en casa. Bueno, abordaremos todas estas cuestiones a las 8:30 en nuestra segunda edición de Las Noticias con Fermín Las Peñas. Nada más, Amaya, que pases una feliz tarde. Pues muchas gracias, Ricardo. Ahí están todos los redactores en nuestra redacción y fuera en diferentes lugares de Navarra cubriendo toda la actualidad que nos contará Fermín Las Peñas a partir de las 8:30. Nosotros ahora les damos una buena noticia económica, vean. BBVA les ofrece la buena noticia económica de la semana. Los navarros aprueban con un 5,7 en cultura financiera y eso que 7 de cada 10 se consideran capacitados para tomar las mejores decisiones para planificar el futuro económico de su familia. Se llama la audacia del ignorante. ¿Y esto ocurre demasiado? Chascarrillos aparte, los datos presentados por el Estudio de la Cultura Financiera de la Familia, elaborado en 2014, apuntan a la necesidad de mayor formación financiera y a adoptar medidas que faciliten la asunción de estas iniciativas. Un plan de jubilación, un plan de pensiones, un seguro de vida a riesgo, etc. Deben tener mucha formación. Si a los niños hay que hablarles de dinero desde pequeños, deben saber, aunque sea muy pequeñito, que esa paguita que le das lo ha ganado porque ha hecho un esfuercillo. Y que él con eso tiene que cumplir sus sueños, se lo tiene que gestionar. Necesidades formativas que se evidencian en datos como el de que solo el 28,8% de los hogares navarros podrían ahorrar hoy en día y de ellos el 77,7% han preferido ahorrar frente al 34,7% que optan por los seguros. El problema es que de los que no toman medidas tienen hijos menores de 18 años, aquí en Navarra un 48,5%. Y es que solo el 45,5% de los hogares navarros toman alguna medida financiera para asegurar su futuro económico frente al 50,9% de la media nacional. Entre las principales preocupaciones financieras de los hogares destacan el futuro de los hijos y sobrellevar el día a día. ¿Mi futuro económico en términos de llegar a cobrar las pensiones? Lo mencionan a nivel nacional un 7,5% y aquí casi el doble. Para ayudar a las familias a mejorar su nota y gestión financiera, se ha habilitado una página web con multitud de materiales financieros para todas las edades. BBVA les ha ofrecido la buena noticia económica de la semana. Ya saben que les hemos dicho que estos días, 3 primeros días de la semana, lunes, martes, miércoles, tenemos entradas para Senda Viva, que abre ya su temporada, con los bonos, con importantes descuentos. Bueno, pues hoy les preguntábamos cuántos animales, número de animales en Senda Viva, en el Parque de la Naturaleza. Y Maika Apesteguía nos llama, ¿no? ¿Qué tal, Maika? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Maika, ¿qué tal? ¿Viendo el programa un ratito? Pues sí, descansando un poco y viéndolo, sí. Muy bien. Bueno, Maika, has estado alguna vez, supongo, ¿no? En Senda Viva. Sí, sí. O más de una, ¿no? Sí. ¿Con tu familia?
Sí, con el hijo, sí, Sí. los tres, la familia. ¿Desde dónde nos llamas, por cierto, Maika? Desde Pamplona. Desde Pamplona. ¿Sabes cuántos son los animales que podemos ver en Sendaviva? Sí, pues alrededor de unos 800 animales para unas 200 especies, Bueno, más o pues menos. perfecto, Maika, ¿eh? Respuesta correcta, así que tienes un bono adulto que podrás recoger. Ahora te explicarán mis compañeras, por supuesto, el procedimiento, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos, por participar y enhorabuena, que lo disfrutes con tu hijo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias, Maika, Gracias. un abrazo fuerte, gracias por acompañarnos. Nosotros ya con esto nos despedimos, ¿verdad? Ya ha llegado nuestra hora y mañana estaremos, si ustedes lo desean, aquí de nuevo a partir de las 4 con otras historias. Hablaremos, entre otras cosas, de moda. Vamos a repasar de arriba abajo la pasarela Cibeles, la Madrid Fashion Week, con la blogger de moda Itxaso Michitorena. No se lo pierdan, hasta pronto, adiós.